Muy buenos días, muy buenas tardes, mis hermanos. Bueno, vamos a continuar nosotros con esta serie de estudio, ¿no? Es un discipulado bíblico que estamos haciendo. Podríamos decir que este es como el ABC del Evangelio, ¿no? Algo que es muy necesario para el crecimiento del cristiano, un crecimiento sano de acuerdo a cómo el Señor nos manda a nosotros a crecer en las Sagradas Escrituras. Y justamente estamos estudiando con un grupo de hermanos de manera virtual este discipulado bíblico todos los miércoles, ahora 9:30 de acá de Argentina. Y aprovecho, hermanos queridos, para que este ministerio virtual, como lo hemos denominado, cimientos firmes, una verdad que resiste, bueno, sea ampliado a todos ustedes, ¿no? Que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y si alguno tiene en su corazón el querer estar participando de estos estudios discipulados bíblicos, bueno, se puede poner en contacto conmigo en privado y nos organizamos justamente para que todos los miércoles a horas 9:30 de la mañana, horario argentino, usted pueda estar también con nosotros en vivo y en directo por llamada WhatsApp, videollamada WhatsApp y estudiar la Biblia, ¿no? Estudiamos solamente una hora, a veces nos pasamos 5 o 10 minutos más porque se pone bastante interesante el estudio, ¿no? Pero te puedo asegurar, mis hermanos, mis hermanas, que todos salen bien bendecidos y nutridos con estas enseñanzas, ¿no? Bueno, vamos a continuar nosotros con esta lección. Esta es una nueva lección que hemos comenzado ya hace un tiempo atrás con estos hermanos y ahora voy a grabar este video para que quede constancia de lo que estamos estudiando y también, por supuesto, para que quede como repaso para cada uno de ellos y para aquellos que, bueno, escuchan o analizan estos videos y, bueno, les parece de mucha bendición, ¿no? La lección que estamos tratando dentro de lo que es este discipulado bíblico justamente se llama Pasos para el crecimiento del cristiano. ¿Cuáles son esos pasos del cristiano con el cual tiene que ir constantemente creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús, ¿no? Dios no solamente espera, sino también demanda que crezcamos en la vida cristiana. Dice su palabra allá en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Esto, como venía diciendo justamente en las transmisiones que hacemos por WhatsApp, a los hermanos le estaba diciendo acá que Dios ha dado un mandamiento al cristiano. Y ese mandamiento es que tenemos que ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso solamente lo vamos a hacer a través de los discipulados bíblicos, a través de congregarse en las reuniones, estar en cada una de ellas, sobre todo en aquellos que dan estudios bíblicos, a través de la lectura diaria que tenemos que hacer, el devocional, la oración, etcétera, etcétera, y otras cosas que vamos a leer acá en este estudio, que un cristiano debe de hacer para ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ningún creyente que realmente se considere un hijo de Dios nacido de nuevo puede quedar en stand-by. Aunque lamentablemente hay hermanos que han quedado como estancados, ¿no? ¿Y por qué han quedado como estancados? Porque justamente no han querido crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Es que Dios a nosotros nos da la ordenanza crecer, un mandamiento imperativo, pero no te va a obligar. Es lo mismo, por ejemplo, que la ley de tránsito te dice no cruce el semáforo rojo y muchos cruzan lo mismo, quebrantando la ley.
La ley de tránsito dice dejar las sendas peatonales libres, pero el auto o la moto se para encima de las sendas peatonales, entorpeciendo el libre tránsito de los peatones, ¿no? Bueno, Cristo hace lo mismo. Él te da el mandamiento imperativo que dice bien clarito, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y te lo deja a tu libre albedrío si es que realmente quieres o no quieres crecer en esa gracia y ese conocimiento del Señor. Eso también, por supuesto, es una muestra de amor, tanto de parte de Dios, que no te obliga a hacer algo que no quieras, y también de tu parte demostrar el amor en seguir albedrío, de decidir crecer. ¿Cómo vas a crecer? Bueno, vamos a ver entonces todos estos pasos, ¿no? Crecer es lo normal. Lo que no es natural es que un creyente permanezca ignorante e indocto en el conocimiento de la palabra de Dios a lo largo de su existencia. Y es por eso que lamentablemente se ve hermanos en la congregación que tienen 10, 15, 20 años, pero aún no han crecido en esa gracia y ese conocimiento. Han quedado estancados. El crecimiento de un bebé natural se debe de realizar por etapa y va creciendo rápidamente. Y no es que va a cumplir 20 años el bebé y sigue, la persona y sigue siendo bebé. No, ese bebé se convirtió en un niño, luego en un niño más grande, luego un preadolescente, adolescente, joven adulto, y así llegó hasta la vejez. Lo mismo sucede con el crecimiento espiritual de un cristiano. No es natural que el Hijo de Dios, nacido de nuevo, llegue a la salvación, reciba esa justificación de su pecado, ahora sea libertado de todo eso y esté yendo a la vida eterna y no tenga ánimo de crecer, de leer, de congregarse, de estar sirviendo, de dar testimonio de Cristo que hizo en su vida. Eso no es normal. Algo está fallando ahí. Lo mismo que un bebé en lo plano natural, lamentablemente no se desarrolla como un ser humano y queda estancado, pues no es lamentablemente un bebé o una persona normal. Ha quedado con alguna deficiencia que lamentablemente lo ha llevado a quedar en esa condición. Entonces, hermano querido, tenemos nosotros que crecer porque eso es lo natural en nuestra vida como cristianos, ¿sí? No estamos limitados en cuanto a nuestro crecimiento en la vida cristiana. La Biblia nos instruye al respecto a la forma como podemos lograrlo. Y hay varias maneras por medio de las cuales podemos crecer. Y a eso nosotros nos vamos a aferrar. No a cómo yo creo que tengo que crecer, sino como la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ir creciendo. Por ejemplo, el punto número 1 va a ser echando fuera todos los pecados conocidos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos limpiarnos de todos esos pecados. ¿Por qué? Porque el pecado a nosotros va a ser como una mochila de piedra y cada vez más grande, que no la vamos a poder soportar y nos va a impedir ir creciendo justamente en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Esto quiere decir que usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, nos podemos despojar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando la Biblia habla de asedio, usted imagínese en los tiempos antiguos cómo el ejército solía asediar una ciudad. Lo sitiaba, lo rodeaba y constantemente estaba asediando, lanzándole flechas encendidas con fuego, con catapulta piedras en ataque. Bueno, eso es asediar.
Y es lo mismo que hace el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Constantemente está asediándonos, nos acecha constantemente, trata de hacernos caer, a veces nos hace caer, no tenemos que volver a levantar, no tenemos que volver a caer. Pero hermanos queridos, la lucha está. El problema es cuando ya dejamos de luchar, cuando dejamos que el pecado venza nuestra vida. Y ahí comenzamos nosotros a estancarnos. Punto A. Hay 3 preguntas por las cuales podemos determinar qué es erróneo o desagradable en nuestra forma de vida. Primera pregunta que usted se debe de hacer para ver si está realmente dejando fuera esos pecados conocidos, para que usted se pueda controlar personalmente, porque esto no lo va a controlar el pastor, no lo va a controlar el hermano maestro, no lo va a controlar más que usted y el Señor. La primera pregunta que podemos hacernos es: ¿algo me daña mi conciencia? ¿Hay algo que pueda dañar? ¿Algo de lo que hago, de lo que pienso, daña mi conciencia? Por ejemplo, Hechos, capítulo 24 y versículo 16, dice lo siguiente: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso es una manera de despojarse del pecado. Usted puede hacer esa pregunta, analizarse: ¿hay algo que realmente está dañando mi conciencia? Si hay algo, lo saco, me despojo, me lo saco, para no tratar de practicar todo eso, ¿sí? Otra pregunta que podemos hacernos, por ejemplo, es: ¿podemos agradar a Dios por ello? O sea, por las cosas que estoy realizando. Si yo quiero hacer tal cosa, ¿no?, en la vida secular, debería de preguntarme: ¿será que esto le agrada a Dios? ¿Será que esto realmente va a glorificar el nombre de Dios? De esa manera pensamos, evaluamos y decimos amén, o nos frenamos. Esa también es una manera, por supuesto, de hacerle frente a ese asedio del pecado, ¿no? Y Colosenses 3:17 dice lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Haced todo en el nombre del Señor Jesús. Y la tercera pregunta que nos podemos hacer justamente para comenzar a echar fuera nuestros pecados es justamente si vamos a hacer o si somos de tropiezo para otros. Si lo que vamos a realizar, ¿no será que le voy a contaminar o hacer tropezar a mi hermano que es más débil? Todas estas cositas, estos tips nos van a servir justamente a nosotros para que podamos mejorar e ir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Anote la cita bíblica para esto, después usted lo puede buscar. Yo quiero ir avanzando porque hay muchas cosas que decir. Romanos capítulo 14, versículo 21, ahí usted puede ver realmente cómo el apóstol Pablo enseña que vamos a procurar abandonar algunas cosas que quizás al hermano le sea de tropiezo, ¿no? Otra cosa que nos ayuda a nosotros para ir creciendo en esta gracia y el conocimiento del Señor es confesar y dejar los pecados fuera. Esto a nosotros nos va a traer perdón, esto nos va a restaurar la comunión, y por supuesto que nos vamos a limpiar de toda transgresión e injusticia. En el día a día, mi hermano querido, nos levantamos glorioso, gozoso, pero vamos caminando en nuestro diario andar y nos vamos contaminando y ensuciando de pecado. Y tenemos nosotros ese pronto alivio, ese acceso de poder ir a nuestra habitación de noche y en la privacidad limpiarnos de toda esa maldad y por supuesto procurar no volver a hacerlo. El problema está cuando quizás hacemos una oración pidiendo perdón a Dios y restauración, pero sin embargo al otro día volvemos a cometer el mismo pecado. Ahí sí hay un inconveniente, ¿no? Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia, ¿sí? Otra manera también para ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor es que clamemos a Dios por perdón y limpieza. Esto a nosotros nos va a restaurar y nos va a permitir, como dije hace un momento, estar en comunión con Él y con los hermanos. Porque hay hermanos que lamentablemente no están siguiendo, por ejemplo, discipulado, comienzan bien y luego lo abandonan. ¿Por qué? Porque hay pecado en su corazón. Porque han decidido poner por prioridad otras cosas antes que el Señor. ¿Pero pueden volver a ser restaurados? Claro que sí, pueden volver a ser restaurados. Pero necesitan arrepentirse del pecado, pedir perdón a Dios. Y Dios lo va a volver, por supuesto, a unir en comunión tanto con Él como también con la congregación. Hermano querido, el pecado realmente a nosotros nos lleva a alejarnos de Dios. No estoy hablando para los que son hijos verdaderos de Dios que van a perder su salvación, sino que estoy diciendo que el pecado nos aleja de la comunión con Dios, por lo tanto también nos va a alejar de la comunión con los hermanos de la iglesia. Y hay otras consecuencias, ¿no?, que en otro momento lo vamos a hablar. En la reunión virtual que hemos tenido con los hermanos esta mañana, ya hemos hablado de eso, por supuesto. Aquí no lo vamos a hacer, quizás en otra oportunidad lo haremos, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos nosotros para clamar a Dios pidiendo perdón por esa limpieza, para que nos restaure y nos permita la comunión tanto con Él como también con la iglesia, o sea, con los hermanos en Cristo? Bueno, primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, al 9, perdón, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahí está, ¿eh? Si usted está bien con el Señor, va a estar bien también con sus hermanos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermano, hermana, si usted se siente en falta con el Señor, si usted lamentablemente por causa de un pecado ha dejado de congregarse, ha dejado de leer la Biblia, ha dejado de tener comunión con sus hermanos, con Dios, tiene la oportunidad de arrepentirse, hermano, ante Dios. Inclínese ante Dios, humíllese y pida perdón. Dice que Dios es fiel y justo para perdonar. Amén. No esperemos que Dios tome otras medidas más drásticas que lo pueda hacer tranquilamente contra aquellos que son sus hijos, ¿no? Otra manera también para ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor es orar sin cesar, como lo dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Esto es, hermano querido, el hilo conductor, el oxígeno de todos los días del creyente. Orar sin cesar. Pero ¿cómo hago, hermano César, para estar orando? No puedo estar orando en mi trabajo. En la mente, en el corazón. Orar sin cesar. Está trabajando con computadora, con lo que usted trabaja. Y dice: oh Señor, gracias Padre Santo. Bueno, en la mente: oh Señor, gracias Señor Jesús. Te pido, Padre Santo, por mi familia, te pido. En su corazón, orar sin cesar y en todo tiempo. Aunque no podemos expresar una oración perceptible al oído sin cesar, sí podemos estar constantemente en una actitud de oración. Ese es el secreto, actitud de oración. Debemos de estar atentos a la presencia de Dios en todo tiempo, caminar y hablar con Él como un compañero íntimo. Debemos apartar un tiempo definido para orar cada día, como hacía el salmista, que oraba temprano por la mañana. Eso es una linda práctica, poder apartar un tiempo para hablar con Dios todos los días. No hace falta estar 1 hora, 2 horas, como algunos dicen: no, estuve 1 hora orando. No, mi hermano, a veces
Esa oración es sencilla. A veces sí, uno puede orar mucho tiempo, depende cómo también esté el corazón, la animosidad de uno, ¿no? Por la necesidad que uno tiene. Hay oraciones que son sencillas y cortas y son muy efectivas con una larga de 1 hora. Esto lo va a llevar el Espíritu Santo a clamar a Dios, ¿no? El Salmo 5.3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es un lindo horario orar a la mañana, una linda práctica antes de comenzar el día, ¿no? También tenemos ejemplos como el profeta o los profetas que oraban. Daniel, por ejemplo, capítulo 6, versículo 10, dice: David entraba en su casa, Daniel entraba en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de Dios. Si usted aún no ha practicado el orar de rodillas, yo se lo recomiendo. Hay algo muy especial el orar de rodillas ante Dios. Practíquelo y va a ver usted la comunión que tiene con el Señor. Es muy hermoso, ¿no? Acá vemos al profeta orar 3 veces al día. La actitud de estar constantemente orando al Señor. Yo puedo estar yendo en el colectivo y estoy pensando y orando en el Señor. La actitud. Puedo quizás estar manejando mi vehículo y en mi mente orando al Señor. La actitud constante. Orar puede ser tan natural como respirar cuando estamos conscientes del Señor. Esto es una bendición y también es una paz que nos da, ¿sí? Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos. Tremendo, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Otra forma de practicar que tiene el cristiano para ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor es leer la Biblia cada día. Agarre esa costumbre, hermano querido, lea la Biblia. Un creyente que tiene ya varios años no se debe de conformar con leer un capítulo. Mínimo 5, 10 capítulos en el día. A veces no le lleva ni 1 hora leer todo eso, pero debe de hacerlo. Tiene que tener la costumbre diaria de leer la Biblia, ¿no? Debemos leer la Biblia de principio a fin varias veces. Para el nuevo creyente, lo mejor es leer todo el Nuevo Testamento, primeramente, y después, bueno, leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo menos 1 vez al año lo puede hacer tranquilamente. Si leemos alrededor de 3 o 5 capítulos diarios, se puede llevar esto a cabo. Sencillo, 3 a 5 capítulos diarios en un año, lee toda la Biblia. Y durante toda su vida de cristiano, imagínense cuántas veces usted va a leer la Biblia. Tremendo, ¿no? Apocalipsis 1.3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Aquel que logra hacer todo esto y a leer constantemente su escritura es un bienaventurado. Gloria a Dios. El Salmo 19, versículo 9 al 10, dice lo siguiente: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la destila del panal. Salmos 19, 9 al 10, haciendo mención, por supuesto, a la palabra escrita del Señor, ¿no?
Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto nos habla a nosotros que la palabra escrita de Dios es esa lámpara a mis pies. ¿Por qué a mis pies? Porque ella me va a guiar en la oscuridad para no tropezar. Amén. El creyente debe desear nutrirse de la palabra de Dios. Eso es inevitable. Un hijo de Dios tiene que tener esa necesidad y debe de desear constantemente la palabra de Dios. Es un síntoma de que es un regenerado, un nacido de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. También otra manera de crecer, por supuesto, es asistir de manera regular a todos los servicios de la iglesia, ¿sí? Un cristiano tiene la necesidad de estar constantemente congregándose con sus hermanos en la iglesia. Hebreo 10, 23 al 25 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y por último, también es necesario para ese crecimiento del creyente testificar a alguien de Cristo. Tiene la necesidad de hablar, de decirle, ¿sabe qué? Cristo me enseñó esto. Cristo hizo esto por mí. Compartir el evangelio con otros, entregar un folleto, servir en la obra ministerial, presentar el mensaje evangélico con claridad. Todo esto, hermano querido, habla de que está teniendo un sano y correcto crecimiento en nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, hermanos queridos, escuche a sus pastores, escuche a los ancianos de la iglesia, escuche a los maestros, aquellos que tienen más experiencia y que usted ve que están caminando correctamente, o por lo menos dentro de lo que se puede decir correctamente en este camino tan hermoso como es el cristianismo. Hermanos queridos, vamos a dejar por acá este estudio, esperando en el Señor que sea de mucha bendición. Que el Señor me los bendiga.